Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El diputado Joaquín Lavín León renunció como militante a la UDI. Todo esto en medio de, en el contexto, lo contábamos ayer, de este allanamiento que se realizó en su casa y en su oficina por una investigación que se está haciendo respecto de la participación del diputado en ejercicio, Lavín León, en la emisión de facturas ideológicamente falsas en el marco de la investigación contra su esposa. Es todo todavía bastante confuso, pero el operativo policial se realizó y lo realizó la Fiscalía teniendo antecedentes para hacerlo. Y es en el edificio del Congreso Nacional, con lo que significa, el símbolo que es. Bueno, a través de una declaración pública, el partido, la UDI, señaló que, como directiva y partido, esperamos que la investigación se realice con la mayor objetividad y celeridad posible, a objeto de esclarecer con total veracidad y rapidez los hechos. Hoy día a los partidos, a los gobiernos, a las instituciones en general, de lo que hemos aprendido, por los errores de algunos y por los aciertos de otros, es que la celeridad, la transparencia frente a denuncias es fundamental. Y cuando las fiscalías tienen que hacer, bueno, no siempre pueden acelerar todo lo que pueden porque no se hace por la mera voluntad, hay que tener los antecedentes, pero claro, hoy día una de las cosas que a las instituciones les cae y muy duro es cuando dudan o tienen doble vara para tratar a los adversarios y a los propios, tratándose de un partido político. Esta es una muestra que es fundamental y lo planteo de cara a la confianza que las instituciones y la política tiene frente a la ciudadanía. Casos como estos hacen que los partidos necesariamente tomen una distancia. Aquí no alcanzó a suceder porque el caso del diputado Lavín fue anterior. La reacción de él de renunciar probablemente para no arrastrar a su partido ante una eventual polémica. Vamos a la mesa de conversación, pero antes nos vamos a Valparaíso, porque sabemos que el presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra reunido, este cónclave, con ministros, alcaldes, dirigentes de los partidos oficialistas, analizando los resultados de la elección para definir lo que está pasando ahí. ¿Está Caterina Balboa? ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Caterina. buenas noches, Matías. Bien, ¿Cómo pues, estás? Muy bien, pues. Buenas noches. ¿Terminó esto? Bueno, Cuéntanos en qué va. Qué bien, espero. Mira, te cuento, hemos estado aquí pendientes desde las 5 de la tarde, principalmente para conocer mayores detalles, qué es lo que ha pasado en este cónclave que empezó a eso de las 19 horas, en donde llegaron alcaldes electos en las elecciones, como tú adelantabas, también llegaron presidentes de partidos políticos del oficialismo, todos ellos con las expectativas de conversar hacia, por un lado, lo que sería todo lo que se vino en estas elecciones, pero también a futuro, porque recordemos que estamos en medio de lo que podría ser un cambio de gabinete, porque hasta el 15 de noviembre, 16 de noviembre tienen los ministros para renunciar o para hacer este cambio de gabinete y así poder estar dispuestos a una futura elección en este caso, parlamento, tanto senadores como diputados. Esta reunión que todavía se lleva a cabo en el Cerro Castillo y que también está marcada por el caso Monsalve. Recordemos que la ministra Toá, durante la tarde, de manera voluntaria, ella dio sus declaraciones al fiscal encargado de la causa Monsalve para así conocer también detalles en toda esta investigación que se está llevando a cabo y que ha marcado al gobierno. Por eso mismo nosotros le preguntamos a algunos parlamentarios sobre si esto impactó o no al gobierno en sí. Ellos nos decían que tienen la esperanza y que también agradecen que la ministra Toá haya dado estas declaraciones. Ayer lo realizó también el presidente de la República para, por supuesto, esclarecer todo lo que ocurrió sobre este caso y presunta violación por parte del ex subsecretario Manuel Monsalve. Nosotros estamos atentos porque la ministra, en este caso vocera de gobierno, Camila Vallejo, va a dar declaraciones cuando termine este cónclave que ha sido muy largo. Nosotros tenemos hasta ahora la información que se maneja sobre lo de las elecciones que se llevaron este fin de semana, qué expectativas tienen en los partidos políticos y por otro lado también qué es lo que se vaya a llevar a cabo en los próximos meses sobre esta carrera presidencial y también carrera parlamentaria. Nosotros nos vamos a conectar en unos minutos más, en unas horas más, esperando también lo que vaya a decir el gobierno, cómo fue, cuáles fueron las expectativas
medidas y también lo que se conversó en esta reunión que tiene tantas visiones de distintos partidos, sobre todo del oficialismo, para también resolver distintas situaciones que han pasado y que han marcado últimamente en estas últimas semanas. Bien, Cata, naturalmente nos mantenemos atentos a lo que tú nos puedas contar desde Cerro Castillo, en la región de Valparaíso. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, y está con nosotros nuestro primer invitado, es Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Una semana muy importante para tener a Mario aquí. Buenas noches, Mario, gracias por venir. Gracias Buenas noches, por acompañarnos. Matías. Gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante, mirado de atrás hacia adelante, es lo que ocurre, este hito histórico. Porque hoy día comentaba con una persona, la deuda histórica nos acompaña en la discusión, en el debate, en las campañas políticas, hace 40 y más de 40 años. O sea, hay gente que ha nacido escuchando la deuda histórica. 43 años. 43 años. Y aparentemente, bueno, hay un acuerdo. Ustedes, los profesores, han hecho una votación ayer y anteayer, no sé si fue anteayer y ayer, donde 82%, si no me equivoco, del profesorado estuvo de acuerdo con la propuesta del gobierno. Vamos primero a lo simbólico, lo que significa la decisión, después entra a explicar cuál es el trato al cual se ha llegado, o el acuerdo al que se ha llegado para saldar esta deuda. Bueno, lo que el gobierno propuso en definitiva fue un bono por una vez de 4.500.000 pesos, un monto modesto, hay que decirlo, para lo que podría ser la cuantía de la deuda, pero es una reparación, se entiende como tal, pagado en 6 años, un grupo el año 1 y así siguiendo hasta completar los 57.500. Gente mayor, de más edad, se le paga antes. Partiendo por los de más edad, que son 81 años en adelante, recibirían el 2025. Y en una cantidad de años, 6 años, que nosotros también hubiésemos querido menos tiempo, porque sobre todo pensando que son personas de edad y que obviamente por las urgencias hay ciertas urgencias. Pero bueno, esa fue la propuesta básicamente. Ahí tiene más detalles. Una vez que se publica la ley en el diario oficial, sería heredable, no es el concepto técnico. El concepto técnico es transitabilidad, pero claro, es lo que la gente entiende normalmente por heredable. Se pagaría en 2 cuotas el año que le toca al docente, octubre y enero. Y eso es básicamente lo esencial. Después tiene más detalles, pero modesto, porque es un montonazo de plata, son 256.000 millones, si tú me corriges si estoy bien, en 6 años. 180.000 millones. ¿180? 280. Ah, 280. Estaba mirando una página del Mineduc, 259.000 millones, pero bueno, un montonazo de plata, pero claro, un montón de plata porque es un montón de gente. Sí, me gustaría saber, para cuantificar cuán modesto, ¿cuánto llegó a ser promedio la deuda? Si alguien llegara a pudiera pagar, que es imposible, nunca lo ha podido hacer, hay que pagarla completa. ¿Cuánto costaría pagarla completa? Que hay distintos montos, formas de calcularlo. Por de pronto era una parte del salario que arbitrariamente en tiempo de dictadura eso se quitó cuando fueron traspasados eso nos olvidó decir, ¿de dónde proviene? Sí. Cuando fueron traspasados de ser funcionarios del Ministerio de Educación, la educación fiscal, a los municipios se les debía seguir pagando una asignación que era de todos los funcionarios públicos, y arbitrariamente no se pagó, de ahí en adelante. Era parte del sueldo. En plata de hoy, para tener un cierto cálculo, son como 350.000 pesos mensuales. O sea, si tú calcularas desde el 81, los primeros traspasos, a alguien que jubiló recién o jubiló hace un año, son un montón de años, 300.000 pesos por cada mes, es una suma impresionante. Ahora, puede que haya alguno que fue traspasado y jubiló el 95, jubiló el 2000, por lo tanto son menos años, hay distintas fórmulas de cálculo. Nosotros hicimos un estudio el año 2017 como Colegio de Profesores con la Fundación Sol y llegamos a cuantificar más o menos 11.000 millones de dólares si se pagara todo. Es una cifra sideral. Que el Estado no está prácticamente casi imposible. Y ya desde hace años, hace unos 10 años atrás, se empezó a hablar de reparación. De pedir al gobierno una reparación, porque además la deuda desde el punto de vista legal, los tribunales chilenos la declararon prescrita en su momento, y también, bueno, hubo fallos de la Corte Suprema a finales de los 90 que terminó con la posibilidad del camino judicial. Por lo tanto, se habló de una reparación, y esta es la reparación que el gobierno ofrece. Yo lo he calificado, pero yo me cuidé mucho, no sé si tú seguiste el debate previo a la consulta nuestra, yo me cuidé mucho de no sesgar el voto, sino que realmente nuestros colegas, afectos, porque son los que votaron, son los afectados, pudieran decidir con total libertad, cada uno viendo su situación. Es un monto modesto, sin duda que es modesto,
considerando lo que podría Claro, pensarse que sea el monto, pero cada uno tenía que decidir. Y la expresión fue muy clara. Nosotros dijimos antes, esto lo dijimos en enero, Asamblea Nacional, cuando yo asumí en enero como presidente, todos los directorios del país que asumimos, nacional, regional y comunales, esta deuda era un compromiso pendiente, no se habían hecho fechas, se habían dado, el presidente Boric dijo 2022 pagaremos, no pasó, no se cumplió, 2023 pagaremos, no se cumplió. Cuando asumimos en enero estaba incumplido este compromiso, no se había cumplido, en ese momento la oferta era cero, por decirlo así. Y bueno, todo este año trabajamos muy intensamente, presionamos en el buen sentido del término, hasta solicitamos y se nos concedió una audiencia con el presidente en marzo para decirle, presidente, bueno, díganos, ¿va a cumplir o no? Si no va a cumplir, díganos, no nos tengan esta espera, la gente angustiada, esperando un compromiso, si no lo va a cumplir, dígalo. Y ahí ratificó que sí, y bueno, se cumplió con que ahora... ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas por este...? 57.600. ¿Cuántas personas eran originalmente? ¿Cuántas gente fallecieron antes de recibir Eran cerca de 80.000. O sea, unos 30.000 en números gruesos. No, 20.000. Sí, en números gruesos 20.000 más o menos fallecieron. ¿Ya? Y ellos no están incluidos, cosa que también nos duele. No es heredable para los que ya fallecieron. Claro. Sería heredable para aquellos que, ya siendo propietarios del derecho, porque se publicó una ley, fallecen en la espera del plazo que les pudiera tocar. ¿Y esto es todo lo que hay o esto es la primera parte de un acuerdo? Esto es todo lo que hay, según lo que el gobierno fue muy claro en eso, el máximo esfuerzo que podían hacer, después de que ya nos quedó claro eso, pero nosotros creemos que en el debate legislativo, otro poder del Estado que también legisla, que es el Parlamento, podrá decir algo. Pero el acuerdo es el acuerdo. ¿Ustedes ya firman este acuerdo si se va a ley o no necesariamente? No, o sea, nosotros, el compromiso nuestro y el acuerdo interno nuestro fue consultar, y la consulta se hizo y el resultado fue el que salió. Pero como ciudadanos, como organización, tenemos derecho a plantearle a los parlamentarios, si lo tienen a bien, gestionar, entendiendo para no generar también en nuestros colegas que nos estén escuchando una expectativa que no sea real, entendiendo que todo lo que implique gasto no pueden los parlamentarios impulsarlo sin la aprobación del Ejecutivo. Por lo tanto, tenemos expectativa de poder mejorar algo y vamos a hacerlo, pero este es el piso y este es el acuerdo que se llegó. Vamos a suponer que esto se consigue, se acuerda definitivamente, incluso se empieza a pagar y ya. ¿Esto queda en la historia con todo lo que significa? ¿O esto va a ser una demanda que va a continuar? Porque lo hemos visto en demandas permanentes, en demandas políticas, de campañas y también en demandas de paralizaciones sucesivas del Colegio de Profesores y de los colegios de profesores, que siempre la demanda principal es deuda histórica. ¿Esto deja de estar en la demanda? O sea, ¿desaparece de la ecuación o va a seguir presente? Se entiende que habiendo una reparación, el tema ya se resuelve en una reparación que es una parte de justicia, yo lo he señalado en esos términos. Toda reparación no hace justicia completa nunca. Y esto es un poquito de justicia, pero pensando que son colegas que ya están en la edad que están, yo creo que muchos tomaron su decisión diciendo, bueno, esta es una ventana que se abrió, primera vez que un gobierno ponía sobre la mesa una propuesta concreta, a pesar de todo lo que tú señalaste muy bien. Este tema estuvo muchas veces en la palestra, era parte de nuestras pancartas principales, nuestros petitorios. Pero tuvimos gobiernos que armaron mesas, comisiones que no llegaron a nada, más bien para dilatar. Tuvimos ministros como el ministro Velasco que fueron muy indolentes con el tema, muy poco empáticos, muy poco sensibles. Tuvimos un presidente como el presidente Piñera que dijo la deuda histórica no existe. Entonces tuvimos muchas realidades, pero en lo concreto nunca hubo una propuesta de algún gobierno hasta ahora. Que este gobierno propuso lo que propuso. A nosotros, yo no me siento eufórico por esto, siento que es un logro importante, es un momento histórico, y mis colegas, eso es lo que a mí me da tranquilidad, mis colegas tuvieron la posibilidad de pronunciarse mediante la consulta, creo que fue... Que no es una decisión de una cúpula. Exactamente. No, bueno, los abogados tienen un dicho, ustedes no son abogados, yo tampoco, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. O sea, alargar esto eternamente en una demanda y que eventualmente vayan muriendo los beneficiarios, bueno, eso no tiene ni un beneficio real versus algo que ustedes dicen modesto, pero al menos van a recibir algo. Desde que dignifica hasta que reconoce que sí había una deuda. El Estado reconoce. Es que eso también, mira, aparte del monto, que ya lo hemos calificado, un monto modesto, pero también tiene importancia, y mis colegas me lo han dicho,
aparte de la plata que vamos a recibir, que no es mucha, pero bueno, nos puede servir, me lo han dicho algunos colegas, para mí es importante el que el Estado ha reconocido que nos dañó. Eso me lo han dicho colegas directamente. Yo creo que sí, que es verdad que el simbolismo de que el Estado reconozca que hubo un daño, que hubo una injusticia que se prolongó por 43 años y que hoy día el Estado eso lo reconoce, eso tiene también un valor y una importancia. Porque ¿sabes qué, Matías? Los países es bueno que sanen heridas. Es bueno que sanen conflictos que han habido, injusticias que han habido, y todos sabemos lo dañino que es cuando las injusticias no tienen solución en el tiempo, aunque sea una solución simbólica. No, que se sabe que cuando hay deudas en cualquier sociedad, de cualquier tipo, esas deudas cuando se alargan terminan agrandándose y se terminan, pasan la cuenta. Sí, cuando no se resuelve. Esta es una resolución que no todos pueden haber quedado felices, algunos que creen que no hay por qué pagar tanta plata, otros creen que es muy poco. Pero estoy de acuerdo, va a salir de las demandas, va a salir de los petitorios y ahora dedicarse probablemente a los petitorios que conciernen a la educación. Sobre la educación misma, por supuesto. Claro. Por supuesto. Quiero hablar de la educación hoy misma y entrar en un tema que es bien delicado también, muy delicado, porque tiene que ver con un colegio como Limba, con una situación que no es nueva, pero que estalla de la peor manera con chicos que están en situación de salud crítica. Uno no puede sino dolerse por lo que está pasando, pero tampoco nos podemos sorprender. Somos grandes los dos, hemos visto 1000 veces esto. También hace varios gobiernos se viene hablando, dejando pasar de algún modo, no sé quién es el responsable, que las molotov en los colegios, entonces uno, sí, pero no, pero es que lo que pasa es que tienen tantos problemas, hay tantas demandas, que los baños no están buenos, es que la educación pública, pero eran molotov en colegios. Ahora, lamentablemente, le estalló a los propios chicos que son menores de edad. Entonces, me gustaría ver qué parte puede hacer autocrítica o asumir como responsabilidad de que este tema no haya sido tocado en serio, el de la violencia en los colegios. Mira, el tema de la violencia en los colegios está este tema más visible y terrible. Bueno, estalló esto ya. Mira, no creo que sea exagerado decir que esta es la situación más grave que ha ocurrido en la historia de la educación chilena. A mi entender es así. Lo decían los colegas de Limba, profesores de historia, revisando para atrás. Nunca había habido una situación tan grave en un colegio. 35 alumnos quemados, todo el impacto que eso genera, alumnos que hoy día todavía se debaten entre la vida y la muerte, jóvenes chilenos nuestros, alumnos de sus profesores decían... Y son muy jóvenes, alumnos, son muy niños, 17 años, no sé cuál es el rango de exacto. Pero... Ahora, el problema de violencia en los colegios es un problema que va más allá de los colegios emblemáticos, que son los que suelen salir más en la prensa. Pero no quiero eludir el tema de las molotov, pero el problema de violencia, mala convivencia, agresiones, violencia contra profesores, violencia entre estudiantes, está por todos lados, es muy transversal, en Santiago, en regiones, colegios municipales, colegios particulares. Llegan con cierta frecuencia videos de este tipo. Terrible, nosotros ¿no? lo hemos mostrado, terrible. Entonces, pero en el caso particular de ciertos colegios de Santiago, son lugares donde ha habido un tipo de manifestación muy violenta. Nosotros siempre lo hemos condenado, siempre. Nosotros no hemos tenido respecto de eso doble lectura. La violencia no es aceptable en los colegios, no es aceptable el lanzamiento de bombas molotov, no es aceptable agredir compañeros, no es aceptable agredir profesores, no es aceptable. Pero también es necesario mirar el trasfondo, también es necesario mirarlo, pues si queremos darle una mirada integral al problema no podemos pensar solo en lo punitivo, solo en las sanciones, solo en lo policíaco. Eso, cuando es necesario, debe estar. No estamos de ninguna manera por la impunidad. No estamos porque se cometan actos graves y eso pase desapercibido y no pase nada. Pero también tiene que mirarse el otro. Pero el caso de Limba, obviamente, es una situación gravísima, dolorosa, trágica. Yo estuve con mis colegas, he estado siguiendo el caso, he estado conversando con los delegados gremiales, estamos dando apoyo. Nosotros hicimos un convenio con la Escuela de Psicología de USACH para ya empezar a dar apoyo porque... Matías, está devastada esa comunidad escolar. ¿Cómo si no? Si es imposible que no. Los testimonios que me daban de recoger a los chicos quemados enteros. Solo pensemos que uno de nuestros hijos está en una situación como esa para dimensionarlo. No hace falta que pase eso. Somos capaces de dimensionarlo. Pero el punto es que no es novedad, porque la violencia es una cosa. La agresión, la falta de autoridad, la desaparición de la autoridad, que es un problemazo de la sociedad completa. Pero... los overoles blancos en el Limba, para tocar ese punto, porque también da susto que uno, para tocar el tema amplio, que cualquier tema hay que tocarlo en su integralidad, nos desviemos de ese foco. Overoles blancos, molotov en el Limba era de cierto dominio no generalizado, perdón,
habitual, normalizado durante un tiempo. Y no sé, pues si me imagino que algunos padres ahí hubieran preferido que en algún momento entrara la policía si era necesario, que parece un pecado capital. Pero si es que están preparando bombas Molotov, quizás era mejor que entrara en algún momento la policía o que hubiera cámaras y que se evitara eso. Es un problema complejo, es un problema de difícil tratamiento. Ese tratamiento, justamente a lo mejor por lo complejo, fue eludido durante mucho tiempo. Claro. Y yo ahí quiero reivindicar a mis colegas profesores y profesoras, porque a nosotros no nos corresponde, nosotros no somos policías. Nosotros no es nuestra tarea hacer esa investigación. ¿De quién? Mejor... Pero sí conocen muy bien los colegios y los liceos. Si no son ustedes, porque ustedes... ¿Quién tiene que hacer eso? Bueno, hay organismos especializados encargados de la seguridad en el país. ¿Y eso tiene que estar dentro de los colegios? Bueno, tienen que investigar por primera vez ahora, no sé si por primera vez, a lo mejor estoy exagerando y puede que haya algún caso, pero no es habitual que un fiscal se haga cargo de hacer una investigación, aun cuando muchas veces los hechos eran graves. Ya, pero eso es después de que ocurrió, Mario. Pero para evitar esto, si volvemos el tiempo hacia atrás, ¿quién se tenía que hacer cargo de evitar que esto pasara? Bueno, ¿Los inspectores? ¿Quién? Hay el enfoque educativo pedagógico que es el que nos corresponde a nosotros, por supuesto. Y hay sanciones disciplinarias escolares que por supuesto se tienen que tomar. De hecho, han habido alumnos expulsados, han habido alumnos suspendidos, han habido alumnos que se cambian de colegio, han habido medidas escolares que toman, pero cuando el problema te sobrepasa. Mira, el INBA. El INBA es un colegio, ¿tú lo conoces? Sí, sí. Deben ser unas 3 manzanas la cantidad, la extensión es enorme, con una falta de personal casi crónico, suficiente para controlar los accesos, casi imposible pedirle a esa comunidad escolar que controle con total eficacia que no ingresen elementos, que no ingrese gente de afuera, que no haya adultos. Todos tenemos la sensación de que la compra de un overol blanco tiene un costo. ¿La sensación que tú tienes es que aquí hay manipulación de adultos? Es probable, es probable. ¿De apoderados? No sé si apoderados, no, eso no lo puedo asegurar, pero cuando tú ves que tienen que manipular elementos, que es muy difícil que un adolescente de 14, 15 años vaya a tener acceso tan fácil a combustible, a elementos, a la misma ropa. Un overol tiene un costo. Y son un montón de overoles. Un cabro de 14 años no tiene 5 o 10 mil pesos disponibles, ya me compro 3 overoles a la semana. Entonces, uno tiene la sensación de que sí, pero ¿quién tiene que investigar? ¿Nosotros tenemos que investigar? No es nuestra función y hay organismos que tienen que hacerlo. Y ahora se está haciendo, y fíjate que yo creo que es importante. Hoy día vi en las noticias, y me contaron mis colegas también, que volvió a ir la fiscal, que siguió con interrogatorios, que requisó material. Está bien, eso es bueno y la comunidad lo quiere. El Consejo de Profesores quiere que haya investigación a fondo, que se delimiten responsabilidades en medio de una tragedia que tiene esa comunidad muy golpeada. Mario, creo que era el diputado Winter, si no me equivoco, pero muchas veces lo han dicho, que estamos con un problema severo del concepto de autoridad. En algún momento nos confundimos creyendo que las autoridades eran propias, ejercer la autoridad era propia de una dictadura y no de un Estado de Derecho y una democracia, que la autoridad era mal vista, la autoridad era represión, la autoridad bien generada, que a saberlo un profesor. Autoridad legítima. Que por esencia uno recuerda la autoridad moral, si se quiere, de tantos profesores que nos hicieron clases que los adoramos con el paso del tiempo, que se imponen de alguna manera. Tú que eres profesor y conversas con profes permanentemente, ¿compartes que hay una crisis de autoridad enorme y cómo pudieras pensar que se repare esto? Hay una crisis de autoridad, sin duda. Hay una crisis de autoridad que tiene algunas explicaciones que tú puedes hacer análisis sociológico y son válidos, tú puedes hacer análisis jurídico y son válidos, puedes hacer análisis político y son válidos, pero finalmente cuando se pierde completamente la autoridad en una sociedad y en las instituciones, evidentemente esas instituciones y esa sociedad está reflejando una crisis, porque la autoridad más potente, más poderosa, no es aquella que se impone. No es aquella que se impone, digamos, que no se impone a la fuerza. Exacto. La autoridad es la que por presencia, porque el otro te otorga autoridad. Claro. Ya. Tú y yo, a nuestros profesores, nosotros le entregábamos esa autoridad de decir, este caballero, esta señora sabe, esta señora, ¿no es cierto?, tiene una función importante para mí, para mi desarrollo. Eso se perdió y hay múltiples causales. Pero claramente vivimos en una sociedad donde ¿quiénes son las referencias hoy día, Matías? Yo creo que un problema principal es la caída de referencias. ¿Quiénes son hoy día la autoridad moral? ¿Quiénes son hoy día la autoridad que sirva de referencia? ¿Quién es la élite, las sociedades
digamos, en su época de esplendor, las sociedades, las civilizaciones, la élite de alguna manera ejerce una autoridad, porque es élite porque tiene ciertas características que le dan esa autoridad. Eso está bastante perdido. La élite en Chile, las élites, están bastante impugnadas y eso rebota hacia abajo. Eso rebota hacia abajo y nos ha afectado a nosotros como profesores también. También frente a esa falta de referencia, frente a un sistema escolar, además, que yo creo que tendría mucho que revisarse, es un problema que hay que estudiarlo con Último tema que quiero, porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero perder la oportunidad de estar con Mario Aguilar aquí, presidente del Colegio de Profesores. Estamos viviendo mañana y pasado feriado. El lunes que acaba de pasar, me atrevo a decir, decenas, si no centenas de colegios sin clase, y el jueves y viernes anterior también sin clases por las elecciones, los colegios que eran sede de votación. Sí, claro. Entonces hay colegios que los últimos 10 días van a tener 2 días de clases. ¿Sientes que Aunque eso está calendarizado y por lo tanto esas clases se hacen? Se alarga el año, sí, se hacen. Esas clases están programadas cuando hay elecciones y cuando hay estos feriados que el número total de horas de clase se tiene que cumplir igual. Este fenómeno lo he leído y me comprometo, si quieres, a mandarte por un artículo que leí del New York Times, que es un fenómeno que está súper estudiado en Estados Unidos, incluso con la pandemia se agudizó, que las sociedades le han perdido el valor a las clases, le han perdido el valor a la educación, si se quiere, como una experiencia donde un maestro o una maestra con alumnos o alumnas le enseñan cosas. Y se ha reemplazado por, ya sea por lo virtual, ya sea por que las familias educan. ¿Tú sientes que hay algo de eso? Porque yo veo que con una facilidad se va a paralización. Muchas veces yo he criticado y hemos tenido discusiones, paralizaciones del colegio de profesores. Vimos lo de Copiapó, 50 días el año pasado. Ahora 5 días feriados dentro de 10 días. Como que los niños preguntan si mañana el colegio hoy día. Y antes tenía que caerse un diluvio universal para que no hubiera colegio. Está bien, tu descripción es un poquito exagerada, pero ya, bien, te concedo que... Concedo que es exagerada. Ya, está bien. Pero efectivamente yo creo que hay una desvalorización del acto educativo mismo. Hay una menor motivación de las nuevas generaciones por la educación. Hay una promesa que la educación no está cumpliendo. La promesa de que si tú estudias progresarás, esa está siendo relativamente cierto nomás. En nuestra época, si nosotros estudiábamos, salíamos de secundaria y entrábamos a la universidad, efectivamente había una cierta garantía de progreso económico respecto a tu origen familiar. Si tu origen era modesto, seguramente progresabas. Hoy día esa promesa no es tan así. Hay un currículum que, en mi entender, está absolutamente desfasado de los intereses de los jóvenes. Hay un currículum que es absolutamente utilitarista y eso, a mi entender, es una de las causales también del tedio que se aprecia en las nuevas generaciones por el estudio. Hay diversos factores, pero además quiero decirte, Matías, que hecha toda esa salvedad, Chile es uno de los países que tiene el currículum más denso en cantidad de horas, en cantidad de objetivos a lograr y en cantidad de exigencias. Finlandia, que es el país que siempre lo ponen como ejemplo de buena educación, en enseñanza secundaria son más o menos 800 horas al año que estudian. En Chile son 1.200 horas al año. Tenemos un currículum bastante saturado y eso no se traduce necesariamente en mejores aprendizajes. Ahí hay un tema que también tenemos que abordar. Puede ser. A lo mejor no vamos a alcanzar, o sea, obvio que no vamos a alcanzar en este programa, pero si tú me invitas a que hablemos sobre el currículum chileno, yo encantado vengo con datos, con estudios, con evidencia, para demostrarte que hay que muchísimo que modificarle a nuestro sistema educacional, a sus planes de estudio y a su currículum. Mario Aguilar, nos quedamos cortos para siempre, pero tocamos buenos temas interesantes, sobre todo el de la deuda histórica, porque es un tema, como lo dice el término, histórico. En 43 años latía este problema y aparentemente va a tener solución de justicia con personas que se les debía plata desde el Estado. Algo de justicia siempre es mejor que nada de justicia. Mario Aguilar, como siempre, un gusto tenerte aquí. Gracias, Matías. Muy buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real, de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
Y estamos ya a pocos días, el día martes 5 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos para elegir presidente o presidenta, Kamala Harris o Donald Trump. Las encuestas hace un rato marcaban, sobre todo cuando emergió Kamala Harris con la salida de Biden, emergió con mucha fuerza y se emparejaron las cosas. Pero en los últimos días hemos visto desde encuestas hasta casas de apuestas que no son solamente el juego de algunos que quieran ganar un poco de plata, sino que es el reflejo de lo que está opinando la opinión pública, indican que Donald Trump sería el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sabemos que hay un elemento que es realmente importante entenderlo y con los expertos lo vamos a tratar de explicar. Uno es el voto popular. Hillary Clinton, por ejemplo, le ganó en voto popular a Donald Trump, pero lo perdió en los votos, en el voto estratégico, si se quiere. Sabemos que en Estados Unidos la votación que es fundamental es ganar el Estado y una vez que ganas el Estado te llevas todos los electores. Pero voy a parar aquí en seco, vamos a retomar porque vamos a ir a Cerro Castillo un segundito, manda la noticia. Ahora. Bien, muy buenas noches. Siendo las 23:36 horas, queremos en primer lugar agradecer la paciencia de los medios de comunicación por quedarse hasta tan tarde esperando una declaración oficial de gobierno tras este primer comité político ampliado que tenemos en Cerro Castillo. Ustedes saben que frecuentemente como gobierno nos juntamos a conversar, a definir ciertas líneas de trabajo con los partidos oficialistas, pero por primera vez tuvimos una jornada y dado aquello, lo extenso que fue la conversación con alcaldes y gobernadores, además de los presidentes de partido que están aquí presentes, y bueno, la presidenta de la Cámara, que es oficialista además, Carol Cariola. Fue una discusión muy enriquecedora, la verdad. Todos intervinieron y nos permitió no solamente constatar lo importante que ha sido para el oficialismo la unidad que se expresó en el proceso electoral del fin de semana pasado, porque derivó en importantes triunfos del mundo progresista a nivel municipal, como también de gobernadores regionales, los ven aquí presentes, los gobernadores electos en primera vuelta, sino que también porque a partir de esa experiencia que hemos tenido, hemos logrado dibujar una tarea en el corto y mediano plazo, que tiene que ver con profundizar, reforzar y ampliar la unidad del progresismo. Y eso no solamente para el trabajo en los territorios, que muchos de los que están acá evidentemente encabezan directamente a través de las administraciones municipales o los gobiernos regionales, sino que también para un proyecto país que tiene que hacerse cargo tanto de necesidades que son urgentes, inmediatas, que parten y implican mucho de gestión, sino que también respecto al futuro que deseamos construir en una sociedad que se tiene que desarrollar con la vida en común y que no solamente depende de las individualidades, sino que de un proyecto común. Y por eso la agenda transformadora que empujamos como gobierno en conjunto con nuestros parlamentarios, partidos, incluso empujada desde los territorios con nuestros alcaldes, concejales, gobernadores, implica poner en el centro que de aquí a enero podamos sacar adelante la reforma de pensiones. Esto es un propósito que está puesto con la mirada evidentemente en el Parlamento, una reforma que está en el Senado, pero que es de interés nacional. Por eso también hemos dicho que tenemos que hacer todos los esfuerzos para aliviar las deudas por estudiar, porque es una tarea pendiente de nuestra sociedad hace mucho tiempo, y por eso en la agenda de gobierno está el avance del fin al CAE y la construcción de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Por eso también tenemos en perspectiva sacar lo antes posible, después del acuerdo alcanzado, el respaldo más bien de los profesores y profesoras del proyecto para reparar la deuda histórica. ¿Ustedes se imaginan
cuánto han tenido que esperar. Muchos han muerto en el camino por conseguir una reparación del Estado de las deudas que éste derivó con los profesores y profesoras después de la dictadura militar. Y eso lo estamos logrando gracias a la participación, evidentemente al diálogo, a la búsqueda de acuerdos, pero que también se tiene que expresar en el Parlamento para que se haga realidad. También centrando esfuerzos de aquí a enero en sacar adelante varios proyectos de la agenda de seguridad, porque sabemos que nuestros territorios lo demandan, y eso es algo que también han expresado las propias autoridades acá presentes, porque también tenemos que poner esfuerzos en sacar de manera unitaria la ley de presupuestos del Parlamento, dado que ella pone foco en recuperar espacios públicos, en recuperarlo, volver a entregarle a nuestras comunidades más deporte, más cultura, para poder sacar y evitar muchas veces que nuestros jóvenes inicien un camino delictual. En fin, hemos dibujado hoja de ruta, tenemos la convicción más profunda de que aquí no solamente enfrentamos escenarios electorales, sino que construimos día a día trabajo para las comunidades y un proyecto de sociedad donde todos y todas no solamente quepan, sino que se puedan desarrollar y ser felices. Eso al menos es lo que hemos conversado el día de hoy. Solo cerrar con que se ha vuelto a constatar, y esto no es cliché, la importancia y lo clave que es el trabajo unitario para hacer avanzar el país. Y el fin de semana demostró aquello, pero no nos podemos conformar con aquello. Hay que mantenerlo día a día y sobre todo los desafíos que mencioné anteriormente. Preguntas. Sí. Buenas noches, ministra. Preguntarle si en esta conversación en el oficialismo estuvo presente el tema de la segunda vuelta entre gobernadores y preguntarle si para ustedes, para el gobierno, esto se ve como un plebiscito para el oficialismo, considerando que es una elección bien importante. Eso. Mire, eso lo hemos respondido en otra oportunidad. Obviamente aquí tenemos partidos oficialistas, parlamentarios, tenemos alcaldes, gobernadores y evidentemente el desafío y la obligación más bien que todos asumen de mantener la unidad fue parte de la conversación, pero esto de pretender hacer cada elección un plebiscito con el gobierno es una receta bastante repetida y por tanto inútil, ¿no? Aquí se trata de proyectos, de ideas que finalmente la ciudadanía evalúa y juzga en función del trabajo que realizan y los resultados que estos obtienen, ¿no? O que ofrecen. Y por eso lo importante al final es poner en el centro no quién ofrece la mejor cuña, quién se posiciona como el mejor político del espectáculo, con el ataque, sino cuál es la alternativa, cuál es el proyecto que se ofrece en los territorios. Chile tiene grandes oportunidades. Ya aprobamos la ley del royalty. Y eso va a implicar, por ejemplo, que los futuros gobernadores o gobernadoras regionales van a contar con más recursos para elaborar proyectos de desarrollo regional. ¿Esos proyectos van a ser para repetir las mismas recetas? ¿O van a ser para sacar adelante realmente todas las posibilidades que tienen los territorios a nivel regional en nuestro país con sus propias características? Eso es lo que hay que poner en el centro, ¿no? El resto es parte de, insisto, recetas añejas, repetidas, que ya hemos visto en cada proceso electoral, que ni más ni menos nos ha tocado enfrentar cada uno de los años que hemos gobernado. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Durante la tarde nos llega este comunicado donde finalmente se nos anuncia esta declaración voluntaria por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá. Quería consultarle por eso y una aparente contradicción que podría haber generado en sus dichos iniciales ante esta denuncia, que ella habría señalado que se entera el 17 de octubre, pero ahora sabemos que hubo una llamada al ex subsecretario Monsalve que ya ha aclarado, ustedes también como gobierno, que no fue una llamada para advertir sobre esta situación, sino para que él colaborara. ¿Hay una contradicción o no? ¿Y esto pondría en jaque nuevamente su continuidad en el gabinete?
A ver, lo primero es que lo señalamos ayer oficialmente desde una vocería en el Palacio de la Moneda de que estas declaraciones se estaban produciendo, se iban a producir. Por lo tanto, efectivamente, ya el día de ayer en la mañana prestó su testimonio voluntario el subsecretario del Interior, luego lo hizo durante la tarde el presidente de la República y hoy día la ministra del Interior. Todo esto fue informado justamente porque hay una convicción del gobierno de que es fundamental para el éxito del proceso investigativo que los funcionarios públicos y partiendo por nuestras máximas autoridades puedan colaborar con la justicia, ¿no? Con todos los elementos que tengan para poder entregar, sin esperar citaciones ni nada por el estilo. De eso se trata, evidentemente, tomarse en serio estos casos, sobre todo cuando se trata de denuncias que son de máxima gravedad como denuncias de delitos sexuales. Y por lo tanto, eso ocurrió. Insisto, todas se han dado con el carácter que ustedes bien saben, son testimonios que tienen el carácter de voluntarios y que además son como testigos. En segundo lugar, la pregunta que usted hace la respondió la propia ministra del Interior el día de ayer, también el subsecretario del Interior, y ha quedado bastante claro, por lo tanto no hay más explicaciones que dar al respecto. Y lo último, aquí no ha sido una conversación en torno a cambios de gabinete. El presidente ya ha señalado además en distintas modalidades que hay un respaldo al trabajo que se está desarrollando y tiene que seguir desarrollándose en lo que es prioridad para las personas, que es la agenda de seguridad, el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Y para eso necesitamos que nuestras instituciones y nuestras autoridades puedan tener el tiempo, la dedicación y el respaldo, evidentemente, también, no solo del propio sector que lo tiene, sino que incluso aquellos que demandan que la seguridad sea prioridad para justamente desempeñar estas tareas. El resto es, la verdad, mucho oportunismo, mucho aprovechamiento político de un caso que es grave, que es sensible y que con el cual no se puede jugar a la batalla electoral de la cuña fácil o del ataque fácil, ¿no? Menos cuando hablamos, insisto, de denuncias y sobre delitos que son de máxima gravedad. Y menos por parte de aquellos que hoy día mismo, por ejemplo, votaban en contra de una inhabilidad en el directorio de Televisión Nacional respecto a aquellos que hayan sido condenados por violencia intrafamiliar. Hay mucho doble estándar en este debate, ¿no? Y por lo tanto dejemos de lado los oportunismos y concentrémonos en lo que es la tarea fundamental, que es lo que demanda la ciudadanía, que es que nuestras instituciones sigan funcionando, en lo que es el combate a la delincuencia y la inseguridad en nuestros barrios, y que la justicia haga también lo suyo como corresponde en un Estado de Derecho. Bien, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, a la salida de este comité político ampliado con alcaldes electos, gobernadores electos y la ministra dando a conocer algunas de las conclusiones de esta larga jornada de trabajo en el Palacio Cerro Castillo. Y retomamos con lo que estábamos planteando de Estados Unidos, esta carrera que parecía muy estrecha y que a la luz de algunas encuestas, incluso de las casas de apuestas, hablan de que Donald Trump en algunos estados clave, que sean los estados bisagra, tendría una ventaja de cara a las elecciones del martes 5. Bueno, vamos a Estados Unidos, vamos a Washington, vamos a conversar en este momento con Patricio Zamorano, que es analista internacional, nos acompaña con cierta frecuencia, él es director de la consultora Infoaméricas.com. Patricio, buenas noches, gracias por esperarnos y por recibirnos. Saludos cordiales, ¿cómo estás, Matías? Muy bien, pues vamos a lo último, lo que decía yo, las encuestas, el pulso electoral, ¿cómo se está comportando en este momento y por qué? Bueno, la verdad quiero aclarar un poquito las cifras que tú dabas o la vibra que estabas expresando, porque la verdad es que si uno ve el promedio de las encuestas desde que se lanzó a la carrera de Kamala Harris, el promedio, estoy hablando de todas las encuestas, hay un par de páginas web en los Estados Unidos que conglomeran todas las encuestas serias,
y la verdad es que Kamala Harris siempre ha estado por delante de Donald Trump. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que la distancia se ha acortado, pero todavía ese promedio está, Kamala Harris 1,5 puntos, 1,7 puntos por encima Patricio, de Donald Trump a nivel nacional, ¿no? Eso, a nivel nacional, pero tú mejor que nadie sabe que aquí lo que pasa a nivel nacional importa menos que lo que pasa en determinados estados. ¿Qué pasa en esos estados clave? ¿Está también Kamala Harris encima? Tenemos una combinación. Hay que también mencionar que es complicado esto de la matemática del colegio electoral. Es un sistema no muy democrático, es un sistema indirecto en que no se elige al presidente de manera directa. Entonces, Kamala Harris matemáticamente tiene un poco más de combinaciones que Donald Trump, que la conducirían a los 270 votos mínimos electorales que necesita para ganar. Entonces, estamos hablando acá, tengo enfrente mío algunas de las cifras importantes. Estamos hablando de estados clave como Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia. Y hay una combinación. Por ejemplo, el tema clave acá es Pensilvania. Todo el dinero, todos los esfuerzos se han ido a Pensilvania. ¿Por qué? Porque son 19 votos electorales, y en la matemática de los estados que van a ser demócratas y van a ser republicanos, Pensilvania y esos 19 votos son fundamentales para ambos candidatos, especialmente para Trump. Trump es el que se juega la vida en Pensilvania, porque si pierde Pensilvania se le hace muy difícil la posibilidad, la verdad, en que gane la presidencia. Pero Kamala Harris tiene otro tipo de combinaciones sin considerar Pensilvania. Así que ese es un poquito para comentarte sobre ese estado clave y por qué Donald Trump y por qué Kamala Harris han invertido tanto tiempo en el último mes y dinero en Pensilvania, ¿no? Perfecto. Patricio, los hechos de la última semana han sido, es esperable en campañas de este tipo, bien agresivos. Ocurrió este acto de campaña en el Madison Square Garden de Nueva York, un acto de campaña de Donald Trump, donde un cómico se refirió de manera muy grosera a Puerto Rico, diciendo que una isla de basura. Era un entorno cómico, si se quiere, pero no cayó bien. A nadie le gustaría que le dijeran que su país es una basura. Y eso puede traer efectos más allá de lo político, en lo numérico, porque leía hoy que de los 580.000 hispanos que pueden votar en Pensilvania, el 50% son puertorriqueños. Y además lo que afecta en el resto de la comunidad hispana en el mundo, en Estados Unidos, ¿puede afectar cosas como esta en la elección a tu juicio o son anecdóticas? No, puede afectar de una manera concreta. Tanto es así que Donald Trump se tuvo que desdecir de una estrategia suicida que hizo luego de que este comediante hizo esas declaraciones tan duras contra Puerto Rico, porque en un primer momento tanto Vance, el candidato a la vicepresidencia, como Donald Trump, que la verdad es que no se lo tomaron en serio e intentaron un poco deslegitimar las críticas que venían tanto desde la comunidad puertorriqueña como desde los demócratas. Y ahora Donald Trump acaba de hacer declaraciones un poco separando aguas de este comediante y diciendo que ama a Puerto Rico y que los puertorriqueños lo aman, ¿no? Entonces, eso te demuestra un poco las cifras, porque efectivamente Pensilvania tiene una influencia importante de puertorriqueños que sí pueden votar por el tema presidencial. Hay que recordar que los puertorriqueños en general no pueden votar. Son ciudadanos de segunda clase en ese sentido por la discriminación del sistema político contra Puerto Rico, pero sus descendientes o gente que de origen puertorriqueño que han nacido en los Estados Unidos, segunda generación, tercera generación, por supuesto que pueden votar. Entonces, en ese sentido, Pensilvania, como tú bien dices, tiene una influencia importante, y la verdad es que fue una estupidez lo que pasó allá en Nueva York con este tipo de declaraciones que no tiene sentido. Fue una de muchas, porque fue una jornada increíblemente extraña, extremadamente conservadora, con un tipo de visión de país extremo hacia la derecha, con declaraciones bastante ridículas de muchas de las personas que tomaron el micrófono en esa jornada. Así que fue un cierre no muy brillante para Donald Trump, sin duda, ¿no? Sí. ¿Qué debiéramos esperar en los últimos días que quedan, Patricio, en esta campaña? La verdad, mira, se está generando una sensación de temor. La propia Kamala Harris, no sé si llegaron las declaraciones, si las pudiste ver hoy día,
en que señala su temor de qué va a hacer Donald Trump, porque la verdad es que después de lo que pasó el 6 de enero, posterior a que pierde la elección contra Biden, y donde él llama a la violencia, llama a esta muchedumbre de cientos de personas a atacar el Congreso de los Estados Unidos, donde más de 140 policías fueron heridos, gente murió ese día en el Congreso. La verdad es que Kamala Harris expresó hoy día, yo diría que una de las declaraciones más directas que ha hecho con respecto a eso, de qué va a hacer Donald Trump, de que es capaz de todo. Eso fue lo que señaló. Y hay un temor de qué va a hacer el día martes, si al final de la jornada, si es que pasa que hay resultados concretos en la madrugada, porque como están las encuestas en este momento, la verdad es que podría haber reconteo, podría haber una situación de que se aplace el conteo días o semanas. Hay ciertos estados donde si hay un porcentaje muy cercano entre ambos candidatos, el reconteo es automático y eso va a tardar tiempo. Entonces, ¿pero qué va a pasar si hay un triunfo contundente, holgado, como el que tuvo Biden contra Donald Trump? ¿Qué va a hacer Donald Trump el día martes en la madrugada? Y ese es un tema fundamental. Él ha hecho declaraciones un poco disfuncionales a la democracia de los Estados Unidos, hablando de usar las Fuerzas Armadas contra el enemigo interior. ¿Cuáles son, Patricio? Que suena muy a Pinochet, suena muy similar a lo que Augusto Pinochet solía decir, ¿no? Entonces, hay un tema gravísimo, yo te diría, y que Kamala Harris se hizo eco de ese temor, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles de la campaña de Kamala Harris, a tu juicio? El más importante es el de la economía. Ese es el tema que le ha perjudicado. Si la economía se hubiera recuperado de una manera decente, no habría habido el nivel de inflación que hubo post-COVID, que no hubiera habido el desfase del nivel salarial como el que ha habido en los últimos años, especialmente en los últimos 3 años. Yo diría que Kamala Harris hubiera ganado esta elección fácil. Pero el tema de la economía, sin duda que nos ha impactado a todos, clase media trabajadora, clase media alta, clase alta, todo el mundo ha sufrido por el tema de la inflación, que en este momento está marginal. Ya llegó a un 2% histórico, que es lo que se ha mantenido siempre. El tema del desempleo va bastante, muy bien, 4%, 3%. La verdad es que lo que quedan son los retazos de una explosión inflacionaria que fue muy radical para los Estados Unidos. Y eso le ha causado una pérdida de confianza de un electorado independiente, y ese es el punto más débil, yo te diría, de Kamala Harris. No es el tema de la inmigración, no es otro tipo o ciertos temas conservadores, es el tema de la economía, ¿no? Bien, Patricio Zamorano, director de la consultora Infoméricas.info, muchísimas gracias por esta conversación, que esté muy bien, estamos en contacto. Saludos cordiales, chao. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos, tuvimos que ir a la noticia manda, nos fuimos a Cerro Castillo, así que vamos a dejar hasta aquí. Les agradecemos y que tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches, gracias por venir.